¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien y es un gusto para mí volveros a saludar en esta ocasión por medio de esta emisión. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama ¿por qué debo orar? ¿Por qué debo orar? Esta es una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. El para qué o el por qué es que debo hacerlo. Y es una pregunta a la que pocas veces le hemos hallado respuesta grata a nuestros sentidos. O bien no hemos logrado concebir a la oración como tal, como algo necesario en nuestra vida. El día de hoy vamos a charlar acerca de ello y vamos a ver por qué la oración es muy necesaria y fundamental en nuestra vida como cristianos católicos que somos. Y pues bueno, antes de arrancar, vamos a pedir la asistencia de la Santísima Virgen para que en manos de María y con María, haciendo honor al nombre de este canal, vayamos orientando nuestro corazón hacia Dios por medio de la oración. ¿Les parece bien? Ok, entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues para arrancar nuestro tema del día de hoy, que es la oración, quisiera iniciar con una cita, con una frase de San Agustín de Hipona. Sí, San Agustín fue obispo de la Iglesia y pues algunos de nosotros habremos escuchado en algún momento de San Agustín. Hay muchas parroquias e iglesias que llevan su nombre y pues bueno, San Agustín, así como una biografía muy breve, San Agustín no siempre fue santo, no siempre fue obispo. Él, por cierto, se le reconoce su santidad porque tuvo, parte de los inicios de su vida, su juventud y demás, lo vivió de una manera, pues, no muy correcta, que digamos, ¿sí? Tal vez podríamos decir de una manera muy licenciosa, pero con el tiempo fue descubriendo a Dios, lo buscó, lo encontró y se hizo dócil a la palabra de Dios. Y he ahí su conversión, he ahí el punto de su conversión. Entonces, San Agustín nos dice: nos hiciste Señor para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Esta a mí me parece es una frase muy, muy bonita y que encierra muchas cosas, porque de entrada nos dice y reconoce que hemos sido hechos para Dios. Nos hiciste Señor para ti. No nos hiciste para nadie más, no nos hiciste para nada más. Hemos sido hechos para ti, Señor. Y también dice que nuestro corazón estará inquieto. Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, a lo largo de nuestra vida podemos conocer, probar, experimentar un sinfín de cosas, pero todo este conjunto de cosas que podemos llegar a conocer, descubrir, experimentar, etc., siempre nos van a mantener inquieto el corazón. Siempre no nos van a dar esa saciedad que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón desea y busca. ¿Hasta cuándo? Hasta que descansemos en Dios. Eso es muy importante darnos cuenta de ello.
humillarnos ante Dios y reconocerlo, que así es. Podremos tener momentos de gozo, podremos tener momentos de satisfacciones placenteras, de cosas que son meramente pasajeras, pero nuevamente regresaremos a esa inquietud del alma, a esa sensación de que nos falta algo, de que no hemos sido plenamente completos en nuestra realización como seres humanos, en nuestro plan de vida. ¿Hasta qué? Hasta que descansemos en Dios. Todo ser humano, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene en sí mismo desde siempre ese anhelo, ese deseo de Dios, aunque no lo sepa. Aunque no lo sepa, el hombre experimenta esa necesidad de algo, de alguien, desde su interior. Casi siempre buscamos satisfacer esta necesidad con placeres, cosas superfluas, vanidades, etc., creyendo que con ello cubrimos esa falta o esa necesidad, pero pasado un tiempo volvemos a darnos cuenta de que aún sentimos ese vacío, ese hueco, esa necesidad de algo, de alguien, y siempre seguirá teniendo esas sensaciones mientras que no brinde una oportunidad a Dios. En el momento en que el ser humano decide arrojarse a los brazos del Padre, descubre que esa necesidad se ha ido viendo satisfecha de poco en poco y cada vez más. Esto tampoco es un proceso y no es magia. El Dios que tenemos es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de caridad. Es un Dios de milagros y de poder, como muchas iglesias protestantes lo llegan a mencionar. Sí, pues sí, efectivamente es un Dios de milagros, es un Dios de poder, pero no es un mago, no es algo así de hoy ya recé y espero ver el cambio mañana. No porque nuestros sentidos, nuestra alma, nuestro espíritu tiene que irse orientando hacia Dios. Tiene que irse orientando y tiene que ir pidiendo esa parte de Dios que nos compensa en lo que vamos dándonos cuenta que nos hace falta. ¿Sí? Esto es de poco en poco y como les decía en el capítulo anterior, todo es cuestión de paciencia y tenemos que ejercitar mucho la paciencia porque esto es de poco en poco y cada vez va a ir aumentando. Conforme se va uno adentrando en esa comunicación con Dios mediante la oración es el medio de entablar contacto directo con Dios. Esta es la forma en la cual nosotros nos comunicamos y vamos a mantener una relación estrecha o poco estrecha, eso depende de nosotros, con Dios. ¿Sí? La oración es la voz del Espíritu Santo que nos va inspirando a ir haciendo cada vez una oración más agradable para Dios, más adecuada a lo que Dios espera de nosotros. Muchas veces nos centramos, o cuando tenemos la necesidad o el problema o la angustia, pues sí, oramos, pero no siempre oramos de forma correcta. No siempre nos dirigimos a Dios de forma correcta. Porque hay algo que se nos pasa y lo tenemos muy poco en cuenta, que es que la oración que nosotros tenemos que dirigir a Dios, que debemos de dirigir a Dios, tiene que estar hecha conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Muchas veces en la oración condicionamos a Dios para que nos dé una gracia, para que nos conceda un milagro, para que nos conceda un favor, sin que nosotros hayamos o no hayamos decidido moldearnos a como Dios espera que nosotros nos transformemos. No esperamos que Dios sea el que haga todo el trabajo, y esto no es así. Entonces la oración es esa comunicación que nos va a ir ayudando a acercarnos a Dios, a mantener relación estrecha con Él, pero también tiene que ser una oración conforme a la voluntad de Dios. Debemos recordar que de todos nuestros problemas
nuestras necesidades, Dios es el primero que las conoce. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras carencias, nuestras dolencias, Él conoce todo de nosotros y sabe qué le vamos a pedir antes de que uno se lo pida. Entonces, si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué le tengo que pedir? Porque en la oración, en esa comunicación con Dios, también nos humillamos, también nos reconocemos poca cosa ante Él, también nos reconocemos dependientes de Él, nos reconocemos hijos de Él. Entonces es por eso, y Dios espera ver esa conversión de nuestra alma y de nuestro corazón, verla tal de que sea palpable para Dios, para que Él pueda acceder y vivir en nosotros cada vez de forma más tangible, más frecuente, más estable. ¿Sí? Entonces, esto es la oración. Y si nos vamos dando cuenta, vamos descubriendo de poco en poco el por qué es que es importante. Como decíamos en el capítulo anterior, nosotros solos no podemos nada. No podemos nada y podemos muy poco. Nuestras capacidades ciertamente han sido otorgadas por Dios, nuestros dones, nuestras habilidades, y sí, pero no son nuestras y no depende de nosotros. La inteligencia, por decir algo, es un don de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocer eso, que nosotros poco podemos, y por eso necesitamos recurrir a esa comunicación estable y directa con Dios, y eso se da por medio de la oración. ¿Sí? Podría decirse que la oración es el vínculo principal entre la persona y Dios, mediante el cual establecemos una comunicación y una comunión directa con Dios. Es algo que posiblemente inicia como un deber, porque generalmente, sobre todo cuando no estamos muy acostumbrados a rezar, no lo tenemos como una forma de vida, o estamos en la etapa de la juventud, de la renuencia y demás, y lo sentimos así como un deber, como algo que no quiero hacer, pero lo tengo que hacer, ¿sí? Y también, incluso en los adultos, porque generalmente se utiliza la oración para conseguir un bien o un beneficio de Dios. O sea, cuando veo que necesito hacerle manita de puerco a Dios para que me ayude con algo, me conceda algo, es cuando voy y oro. Y quiero estar en comunicación en ese momento con Él. ¿Ok? Entonces, pero esta forma de tomarlo así como un deber, es algo que culmina siendo el sentido mismo de la existencia de nuestro ser. Es decir, la oración, esta comunicación y la comunión con Dios que queremos establecer, con el tiempo y con la paciencia, va a terminar siendo el sentido mismo de la existencia de nuestro ser. No va a poder pasar un día sin que no hayamos orado, sin que no nos hayamos puesto en la presencia de Dios, sin que no le hayamos dado gracias por el día, sin que no le hayamos dado gracias por tantos favores y bendiciones que Él benignamente y por misericordia se digna a concedernos día con día. ¿Sí? La oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre, que se encuentran unidas por el amor de Dios infundido en el corazón del hombre. Recordamos el pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo está crucificado y la quinta palabra que dice es tengo sed. Ese tengo sed encierra tantas cosas, y aquí estamos hablando de que Dios manifiesta que dentro de tantas cosas que encierra esa sed de amor que tiene y sed que tiene Dios por el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que quiere Dios? Que el hombre también tenga esa sed. El hombre la tiene, pero no siempre reconoce que es de Dios.
Y eso, y aquí nos dice que es amor de Dios infundido en el corazón del hombre. Esa es una frase bastante bonita, me parece, pero más que bonita, es más que real. No hay nada más real que eso. Tenemos que recordar que Dios es quien primero e incansablemente llama al hombre. Esto lo podemos ver en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, en el versículo 10, en donde nos dice el apóstol San Juan: y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Aquí San Juan, el apóstol San Juan, nos está diciendo que antes de que nosotros queramos amar a Dios, tenemos que estar conscientes de que Él fue el que nos amó primero. Y ese amor irresistible de Dios es el que nos llama, es el que nos atrae a Él como la fuerza de la gravedad, por decirlo así. Así como se atraen dos imanes, así nos atrae el amor de Dios desde aquel momento en la cruz y nos quiere atraer a Él. Y nosotros sentimos esa atracción y es una atracción de amor, ¿sí? ¿Y cómo podemos acceder a ese amor? ¿Cómo podemos acercarnos plenamente a Dios? Pues por medio de la oración. Por medio de la oración es que se da este encuentro. La actitud del hombre siempre será una respuesta buena o mala hacia Dios por medio de la oración. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. La actitud del hombre, por medio de la oración, nosotros podemos hacer que nuestra oración sea agradable a Dios o que nuestra oración sea detestable a Dios. Así como lo escuchamos, muchas veces nuestras oraciones son detestables ante Dios. ¿Por qué? Porque no son hechas de corazón, porque no son hechas con ese amor, porque no son hechas con una sana y recta intención, sino únicamente se intenta conseguir el don y no buscamos al dador de ese don, que es Dios. Entonces tenemos que poner mucha atención en eso al momento de orar. La oración llega a ser un llamamiento recíproco. Porque Dios me ama, es que yo lo amo. Porque Él me ha enseñado a amarle. ¿Cómo? Porque Él se ha revelado a nosotros. Porque Él nos ha mostrado quién es Dios, cómo es Él, qué es lo que busca y quiere de nosotros. Eso es lo que a mí me hace amarlo. De esta manera, también podemos darnos cuenta que lo que Dios quiere es que se vea cumplida su voluntad. Porque eso es lo único que Dios quiere de nosotros, que cumplamos la voluntad de Dios. Y habrá quien diga, bueno, ¿y quién va a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? En las Sagradas Escrituras, en el Santo Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 17, versículo 21, aquí podemos ver a ver, una disculpa, porque se me fue aquí de la pantalla, pero bueno, ya lo tengo aquí. En este versículo, a mí por lo general, a mí me encanta, de hecho, debo hacer un paréntesis, a mí me encanta este capítulo 17, porque, y en verdad lo recomiendo para que todos, en algún momento, con toda la calma y la paciencia del mundo, vayamos leyéndolo versículo por versículo y analizando, imaginándonos este momento de la vida de Jesús. Es un momento en donde Él está en el huerto de los olivos, es de noche, Él está solo. Y es la oración que Jesús da al Padre. Este es un modelo de oración que bien nos puede servir para nosotros ir tratando de mejorar nuestra oración.
En verdad lo recomiendo todo el capítulo 17. Y ahorita de momento, por cuestiones del tiempo, vamos a irnos al versículo 21, en donde San Juan nos dice que Jesús es el que dice así, tal cual lo cito: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí podemos ver plasmada la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos seamos uno. Como uno, ¿sí? Así como Jesús, Dios que es Dios, el Hijo, es uno con el Padre y el Padre está en Él, así también quiere que todos nosotros seamos uno con Él y estemos con Él para que Él esté en nosotros. Vemos aquí reflejada esa reciprocidad de amor y de unión y de comunión que Dios quiere y busca de nosotros. Por eso es importante la oración. Por eso tenemos que perseguirla día con día, hacerla nuestra, encarnarla, fijarla como un momento del día que es única y exclusivamente para Dios. Podrán ser de 5 minutos al principio, de 10 minutos, de 15 minutos, del tiempo que tengamos disponible, pero tiene que ser un tiempo en el que no pensemos en nada más. Tiene que ser un tiempo concedido al 1000%, única y exclusivamente para Dios, para que de entrada sea una oración buena, agradable y de calidad para Dios, porque es con Dios con quien vamos a hablar. ¿Sí? La oración es un don de Dios, y así tal cual nuestro Señor Jesucristo le dijo a la samaritana cuando estaba en el pozo de Jacob, que se la encuentra y que le dice, esto está en el Evangelio del Apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 10, en donde Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, si lo conocieras, tú serías la que me pedirías agua y jamás tendrías sed nuevamente. Pero eso sería si conocieras el don de Dios, y la oración es un don de Dios, y muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer ese don de Dios. Por eso lo desconocemos, por eso lo vemos como algo aburrido, por eso lo vemos como algo tedioso, por eso lo vemos como algo que me esclaviza. Y no es así, la oración no es eso. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Esta es una frase de San Agustín. Como referencia les voy a citar nada más ya para cerrar. Una cita, una frase de Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús, en donde ella manifiesta lo que es la oración para ella. Y dice así: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. O sea, vean de qué manera se expresa una persona que ha encarnado y que ha hecho suya la oración. O sea, esas frases, esta forma de expresarse, y aquí puedo apostar y casi puedo jurarlo, aunque no se debe jurar, más bien solamente lo apuesto, que en esta forma Santa Teresita de Lisieux pudo haber sentido que se quedaba extremadamente corta para definir lo que es para ella la oración. Santa Teresa de Ávila, una santa de la Edad Media, de la época más difícil, de una de las épocas más difíciles de la Iglesia, surge esta santa, Teresa de Ávila, y en su libro, el libro de la vida,
en el capítulo 8, en la página 5, ella nos dice, la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Es decir, para Santa Teresa de Ávila, la oración era ese vínculo de amistad que ella tenía estando a solas con quien sabe con quien sabe perfectamente que le ama. Y eso debe ser Dios para nosotros, nuestro Padre, nuestro amigo, la persona, el ser que nos ama en su totalidad y que es por quien recibimos todo, la vida misma incluso. ¿Sí? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2564, nos dice que la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo por el Espíritu Santo. Es la relación de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. En el numeral 2565 nos dice: orar es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo, en comunión de amor y en comunión de vida con Él. Es un misterio en el que el Espíritu Santo se implica, ya que por medio del bautizo nos hemos hecho un mismo ser con Cristo. Fíjense que muy pocas veces, esto lo digo por mí, porque muy pocas veces nos damos cuenta de esta realidad, de que nosotros, por ser bautizados, por ser parte de la familia del pueblo de Dios, los elegidos, los herederos al reino de Dios, pasamos por alto el hecho de que somos, por el bautizo, nos hemos hecho un mismo ser con Cristo. Y cada vez que nosotros pecamos, cada vez que tomamos con ligereza el actuar de forma incorrecta, no grata a Dios, hagan de cuenta que agarramos a Cristo de la mano y lo obligamos a hacer algo que va totalmente en contra de Él mismo. Le hacemos revivir nuevamente con cada acción que hacemos así, le hacemos revivir esa agonía del Getsemaní en donde sudó sangre, en donde Él mismo asumió todos los pecados del hombre. Y Él se veía pecador y Él se veía haciendo hasta el pecado más asqueroso, haciéndolo Él mismo sin ser culpable de nada. Y ahora, cuando nosotros pecamos, lo obligamos a revivir ese instante. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta antes de querer cometer algo ilícito. ¿Voy a obligar algo a Dios? ¿Y por qué es que lo voy a obligar? Porque por ser bautizado soy un mismo ser con Cristo. Fui hecho un mismo ser con Cristo. Y soy propiedad de Cristo. Él me ha comprado. El Espíritu Santo es el gran maestro de la oración. Es Él quien acude y nos asiste y enseña a orar, porque nosotros mismos no sabemos hacerlo. Eso también viene manifestado en la carta a los Romanos de San Pablo, en el capítulo 8, en donde San Pablo nos dice que también tenemos que reconocer que no sabemos orar, como lo decía yo al principio. No sabemos orar, y al reconocer que no sabemos orar, debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo, porque Él es el maestro de la oración. Él es el que acude y nos ayuda y nos consuela, es el gran consolador. Él es el que nos guía en la oración. Él es el que nos va a ayudar a hacer nuestra oración perfecta ante Dios. El Espíritu Santo, que es Dios. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí, llevo media hora.
No pensé que me fuera a extender tanto, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues nada, voy a tratar de estar haciendo una serie de varios videos en donde vamos a ir profundizando en esto de la oración, porque la oración es una de nuestras principales herramientas para ir avanzando en este camino de vida. Y ahorita pues únicamente vimos una probadita y muy por encimita sobre qué es la oración, sobre el por qué es que tengo que rezar, el por qué es que tengo que orar, cuál es la necesidad, cuál es el afán. Bueno, de una manera muy breve le he tratado de explicar aquí. Si hay alguna duda, ya saben que me lo pueden comentar, me lo pueden preguntar y lo platicamos. También si alguien quiere hacerme alguna corrección, estoy abierto a cualquier corrección. Y en el siguiente capítulo, pues vamos a ver otro aspecto de la oración, ¿sí? Porque habría que ver los tipos de oración, cuáles son los tipos de oración, en fin, son varias cosas, ¿sí? Ya no me quiero extender más por las cuestiones del tiempo, pero les agradezco mucho la paciencia, les agradezco mucho el haber estado aquí nuevamente y pues no me despido, nos vemos próximamente y pues más nada, nuevamente muchas gracias por toda su paciencia, por los errores, tal vez en la forma en cómo me intento dar a explicar, pero trato de hacerlo de la forma más clara para todos. Que Dios los cuide, que los bendiga y los acompañe en todo lo que hagan y a donde sea que vayan. Y pues nos vemos la próxima. Y hasta aquí.